Bueno, continuando con nuestro libro de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, vamos a iniciar el capítulo 41. El día siguiente, jueves 27 de agosto, fue una de las fechas más célebres de nuestro viaje subterráneo. En un día que no puedo recordarlo sin que el terror haga palpitar mi corazón con violencia. Desde aquel momento, ni nuestra razón, ni nuestro juicio, ni nuestro ingenio tienen voz ni voto en los acontecimientos, y nos convertimos en inconscientes juguetes de los fenómenos de la Tierra. A las 6 de la mañana estábamos de pie. Se acercaba el momento de abrirnos paso con la pólvora en la corteza de granito. Solicité la honra de prender fuego a la mecha, hecho lo cual debía reunirme con mis compañeros en la Almadía, que aún no se había descargado, hacernos luego mar adentro para no exponernos a los peligros de la explosión, cuyos efectos podían ser concentrarse solamente en el enorme mole en que deseábamos producirlos. Según nuestros cálculos, la mecha debía arder por espacio de 10 minutos antes de inflamar la pólvora del barreno, dejándonos por consiguiente el tiempo necesario para volver a la Almadía. No sin cierta emoción, me puse en actitud de desempeñar las funciones que había solicitado. Después de almorzar deprisa y corriendo, mi tío y el cazador se embarcaron. Yo me quedé en la orilla, provisto de una linterna encendida para prender fuego a la mecha. «Anda, muchacho», me dijo mi tío, «y vuelve inmediatamente». «No tengáis cuidado», respondí, «que procuraré no entretenerme en el camino». Inmediatamente se dirigió a la galería. Abrí la linterna y cogí el cabo suelto de la mecha. El profesor tenía el cronómetro en la mano. «¿Estás preparado?», me dijo. «Estoy». «Pues fuego». Encendí la mecha, que chisporrió y corrí a todo escape hacia la playa. «Arriba», dijo mi tío, «y destraquemos». Un vigoroso empuje de Hans bastó para arrojar la Almadía a 20 toesas de la orilla. Hubo un momento de ansiedad suma, un momento palpitante, crítico. El profesor miraba con sumo afán la manecilla del cronómetro. «Faltan 5 minutos», decía. 4, 3. Mi pulso latía aceleradamente. 2, 1. Desplomaos montañas de granito. ¿Qué sucedió entonces? No sé si percibí el ruido de la conflagración. Me parece que no, pero vi como por ensalmo enteramente variado el aspecto de las rocas, el paisaje todo, los peñascos se abrieron como una cortina. La playa se convirtió en un insondable abismo. El mar, como si de él se hubiera apoderado un espantoso vértigo. Era solo una ola, pero una ola enorme, en cuyo lomo cabalgaba la Almadía y se levantaba perpendicularmente. Los tres fuimos derribados. En menos de un segundo sucedió a la luz de la más profunda oscuridad. Sentí que faltaba un punto de apoyo, no a mis pies, sino a la Almadía. Creí que se iba a pique. No fue así. Quise dirigir la palabra a mi tío, pero el mugido del mar
no le hubiera permitido oírme. A pesar de la oscuridad, del estrépito, del sobresalto, de la conmoción, comprendí lo que había pasado. Más allá de la roca que acababa de saltar, existía un abismo. La explosión había determinado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado y hendido, y se había abierto una cima a la cual el mar, convertido en torrente, se arrojaba y nos arrojaba. Me consideré perdido. Así pasó una hora, pasaron 2 horas, pasaron no sé cuántas horas. Nos sujetábamos unos a otros codo con codo y nos cogíamos de las manos para no precipitarnos fuera de la abadía. Cuando ésta tocaba la escollera, se producían choques de una violencia terrible. Raros eran, sin embargo, los tropiezos, de lo que deduje que la galería se ensanchaba considerablemente, aunque fue sin duda el camino de Sacsayhuamán, pero nosotros, con nuestra imprudencia, en lugar de bajar solos, arrastrábamos con nosotros todo un mar. Bien se comprende que estas ideas exaltaban mi cerebro de una manera interminada y oscura. Difícil era asociarlas durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída. Juzgando por el aire que me azotaba la cara, nuestra velocidad excedía a las de los trenes más rápidos. Imposible hubiera sido en tales condiciones encender una antorcha, y en el momento de la explosión se había roto nuestro último aparato eléctrico. Así es que me sorprendió ver de repente brillar una luz junto a mí e iluminarse la imperturbable fisonomía de Hans. El diestro cazador había conseguido encender la linterna, y si bien su luz era más débil, oscilaba incesantemente. Derramó algunos resplandores en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha como yo me había figurado. La escasa luz de que disponíamos no nos permitía ver a la vez sus 2 paredes. La pendiente de las aguas que nos arrastraba excedía a la de los torrentes más rápidos y desbordados de América. Su superficie parecía formada de haces de flechas líquidas disparadas con la mayor violencia. No encuentro otra comparación más exacta para expresar mi impresión. La almohadilla, envuelta de cuando en cuando en remolinos, se deslizaba dando vueltas. Cuando se acercaba a las paredes de la galería, acercaba yo a ellas la linterna y podía juzgar de nuestra velocidad por los ángulos salientes de la roca que aparecían como un rasgo continuo, de suerte que estábamos encerrados en una red de líneas movedizas. Calculé que no bajaba nuestra velocidad de 30 leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos azurados, agarrados a un resto de mástil que en el momento de la catástrofe se rompió en redondo. Nos volvimos de espalda al aire para que no nos ahogara la rapidez de un movimiento que no podía contrarrestar ningún poder humano. Entretanto, pasaban horas y más horas. La situación seguía siendo la misma, hasta que la complicó un incidente. Procurando ordenar un poco nuestro cargamento, noté que en el momento de la explosión, cuando el agua nos hostilizó tan encarecidamente, gran parte de él había desaparecido. Quise asesorarme de los recursos con que podíamos contar y a la luz de la linterna empecé mis investigaciones. No nos quedaban más instrumentos que la brújula y el cronómetro. Las escalas y las cuerdas se reducían a un pedazo de cable que había alrededor del tronco de mástil.
ni un azadón, ni un zapapico, ni un martillo, y lo peor de todo era que no había tampoco víveres más que para un día. Registré los intersticios de la almadía, sin dejar de pasar la vista y las manos por ninguno de los rincones que formaban las junturas de las tablas. Nada. Nuestras provisiones se reducían a un pedazo de cecina y algunas galletas. Me quedé como un estúpido. No quería comprender, y sin embargo no estaba expuesto a peligros más inminentes que el que tan preocupado me tenía. Aunque hubiésemos contado con víveres para meses y para años enteros, habíamos de poder salir de los abismos a que nos arrastraba el irresistible torrente. ¿Por qué había de temer tanto los horrores del hambre cuando se me presentaba la muerte bajo tantas otras formas? ¿Tendríamos acaso tiempo bastante para morir de inanición? Con todo, por una extravagancia inexplicable de la imaginación, olvidaba los peligros más inmediatos ante las amenazas del porvenir, que se me presentaban con todos sus horrores. Además, pensaba yo, ¿acaso podemos librarnos de los futuros del torrente y volver a la superficie del globo? ¿De qué manera? Lo ignoro. ¿Dónde? ¿Qué importa? Una probabilidad contra 1000 es siempre una probabilidad, al paso que la muerte por hambre no nos dejaba ni la esperanza más remota. Se me ocurrió decírselo todo a mi tío, manifestarle el desamparo en que nos hallábamos y sacarle la cuenta exacta del tiempo que nos quedaba de vida, pero tuve el valor de callarme. Quería que conservara todo su sangre fría. En aquel momento, la luz de la linterna se fue debilitando y por fin se extinguió enteramente. Se había consumido la torcida. La oscuridad volvió a ser absoluta. No se había consumido, no había que pensar en desvanecer las impenetrables tinieblas. Aún quedaba una antorcha, pero hubiera sido imposible mantenerla encendida. Yo entonces, como un niño, para no ver tanta oscuridad, cerré los ojos. Después de transcurrir bastante tiempo, se redobló la velocidad de nuestra carrera. La pendiente de las aguas era excesiva. Creí positivamente que ya no nos deslizábamos, sino que caíamos. Sentí en mí la presión de una caída vertical. Las manos de mi tío, las de Hans, haciéndome de los brazos, me sujetaban vigorosamente. De pronto, pasado un espacio de tiempo que no pude determinar, sentí como un choque. La almadía no había tropezado con un cuerpo duro, pero se había súbitamente detenido en su caída. Un sifón, una inmensa columna líquida, se desplomó sobre ella. Quedé como atontado, me ahogaba. Pero aquella inundación súbita fue poco duradera. A los pocos segundos me encontré al aire libre, que mis pulmones respiraron ávidamente. Mi tío y Hans me rompieron casi los brazos a fuerza de tenerme sujeto, y seguía la almadía llevándonos a los tres. Capítulo 42. Serían entonces las 10 de la noche. Después del último asalto, el primero de mis sentidos que funcionó fue el oído. Oí casi inmediatamente, y este fue mi primer acto de audición verdadero. Oí el silencio que se restablecía en la galería, sucediendo a los mugidos que me estuvieron aturdiendo
durante largas horas. Luego llegó a mí como un murmullo esta palabra de mi tío: subimos. ¿Qué queréis decir?, exclamé. Sí, subimos, subimos. Levanté el brazo, toqué la pared y de mi mano brotó sangre. Subíamos con una rapidez vertiginosa. La antorcha, gritó el profesor. Hans la encendió, no sin dificultad, y la llama, manteniéndose de abajo arriba, a pesar del movimiento ascendente, despidió bastante claridad para alumbrar toda la escena. Es lo que me figuraba, dijo mi tío. Nos hallamos en un pozo estrecho, que no tiene 4 toesas de diámetro. El agua, después de llegar al fondo del abismo, recobra su nivel y nos sube con ella. ¿A dónde? Lo ignoro, pero debemos estar preparados a todo evento. Subimos a una velocidad que calculo en 2 toesas por segundo, o sea, 120 toesas por minuto, que equivalen a más de 3 leguas y media por hora. A este paso se adelanta camino. Si nada nos detiene, si este pozo tiene alguna salida, pero si carece de ella, si está tapado, si el aire se comprime poco a poco por la presión de la columna de agua, seremos aplastados. Axel, replicó el profesor con la mayor calma, la situación es casi desesperada, pero hay alguna probabilidad de salvación, y estas son las que examino. Si bien es cierto que a cada instante podemos perecer, también lo es que podemos salvarnos. Pongámonos, pues, en actitud de aprovecharos de las menores circunstancias. Pero, ¿qué podemos hacer? Tomar algún alimento para reparar nuestras fuerzas. Al oír estas palabras, miré a mi tío con ojos asustados. Era preciso decirle lo que hubiera querido ocultarle. Tomar algún alimento, repetí. Sí, sin demora. El profesor añadió en danés algunas palabras. Hans meneó la cabeza. ¿Cómo?, exclamó mi tío. ¿Se han perdido nuestras provisiones? Sí. He aquí todo lo que nos queda. Un pedazo de cecina para los 3. Mi tío me miraba sin querer comprender mis palabras. Y ahora, dije, ¿seguís creyendo aún que podemos salvarnos? Mi pregunta quedó sin respuesta. Pasó una hora. El hambre que sentía empezaba a ser violenta. Mis compañeros se hallaban en el mismo caso, pero ninguno de nosotros se atrevía a tocar aquel miserable resto de alimentos. Entretanto, continuábamos subiendo con la mayor rapidez, de suerte que el aire algunas veces nos cortaba la respiración, como a los astronautas cuya ascensión es demasiado acelerada. Pero los astronautas sienten un frío tanto más intenso cuanto mayor es su elevación en las capas atmosféricas, al paso que nosotros experimentábamos un efecto absolutamente contrario. El calor aumentaba de una manera que inspiraba serias inquietudes, pues en aquel momento no debía de bajar de 40 grados. ¿Qué significaba semejante variación? Hasta entonces las teorías de Davy y Lindenbrook habían recibido la confirmación de los hechos. Hasta entonces, condiciones particulares de rocas refractarias, de electricidad, de magnetismo habían modificado las leyes generales de la naturaleza, formándonos una temperatura moderada, porque, en mi opinión, quedaba siempre en pie la teoría del fuego, central, la única verdadera, la única explicable. Íbamos a volver a un medio en que esos fenómenos se realizasen rigurosamente y en que el calor redujese las rocas a un completo estado de fusión,
Así lo temía, y dije por lo tanto al profesor, si nos morimos ahogados, si no morimos ahogados, ni despedazados, ni de hambre, nos queda siempre el consuelo de ser quemados vivos. Se contentó con encogerse de hombros y volvió a abismarse en sus reflexiones. Durante una hora, exceptuando un ligero aumento de la temperatura, no modificó la situación incidente alguno. Mi tío rompió por fin el silencio. Vamos a ver lo que se hace, dijo. Es preciso tomar una decisión. Tomar una decisión, repliqué yo. Sí, es preciso restablecer nuestras fuerzas. Si economizamos el poco alimento que nos queda, tratamos de prolongar algunas horas más nuestra existencia, permaneceremos débiles hasta el fin. Sí, hasta el fin, que no se hará esperar mucho. Pues bien, si se presenta una contingencia para salvarnos, si tenemos necesidad de un esfuerzo perentorio, de un momento de acción, ¿de dónde sacaremos fuerzas para obrar, habiendo dejado que la inanición nos debilitase completamente? ¿Y qué nos quedará una vez hayamos apurado el pedazo de cecina con que contamos? Nada, Axel, nada, pero ¿te alimentará más ese pedazo de cecina comiéndolo con los ojos? Tus razones son la de un hombre sin voluntad, las de un ser sin energía. Por lo visto, ¿aún abrigas alguna esperanza de salvación? Sí, la tengo, sí, y en tanto que el corazón palpite, que la carne viva, no admito que un ser dotado de voluntad se desespere. ¿Qué palabras? El hombre que las pronunciaba en semejantes circunstancias debía de estar dotado de un temple de alma poco común. En fin, dije, ¿qué queréis que hagamos? Que comamos lo que queda de alimento hasta la última migaja para reparar nuestras perdidas fuerzas. Si esta comida es la última, paciencia, pero entre tanto, en lugar de quedar extenuados, seremos hombres. Comamos pues, exclamé. Tomó mi tío el pedazo de cecina y las pocas galletas que se habían salvado del naufragio. Hizo 3 partes iguales y dio a cada cual la suya. Resultaba poco más o menos 1 libra de alimento para cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de arrebato febril, pero yo, a pesar de mi hambre, comí sin placer y hasta con repugnancia. Hans comió tranquilamente, a bocados menudos, que mascaba sin ruido, saboreándolos con la calma de un hombre a quien no inquieta ni inspira ningún cuidado el porvenir. Huroneando mucho, encontró una calabaza medio llena de ginebra que nos ofreció, y el benéfico licor me rimó algo. For Trafig, dijo Hans, después de echar un trago. Excelente, respondió mi tío. Yo no sé por qué había acariciado alguna esperanza. Eran entonces las 5 de la mañana. Así es el hombre. Su salud es un efecto puramente negativo. Satisfecha la necesidad de comer, difícilmente nos representamos los horrores del hambre, siendo preciso experimentarlo para comprenderlos. Salíamos de una prolongada abstinencia y un poco de galleta y cecina triunfó de nuestros pasados dolores. Sin embargo, después de comer, cada cual se abandonó en sus reflexiones. ¿En qué pensaba Hans, aquel hijo del extremo occidente, cuya flema dominaba la resignación fatalista de los orientales? En cuanto a mí, mis pensamientos no se formaban más que de recuerdos, y estos me reconducían a la superficie de un globo que nunca debía abandonar. La casa de Conquistrasse, mi pobre Graubén,
la buena Marta, pasaron como visiones ante mis ojos, y en los lúgubres y pavorosos murmullos que circulaban en el interior de la corteza terrestre, quería sorprender el bullicioso rumor de las ciudades. Respecto a mi tío, siempre dominado por su idea, con la antorcha en la mano, examinaba escrupulosamente la naturaleza de los terrenos, pretendiendo reconocer su situación por la observación de las capas sobrepuestas. Este cálculo, o por mejor decir, esta apreciación suya, solo podía ser más o menos aproximada, pero un sabio siempre es un sabio cuando consigue conservar su sangre fría, y el profesor Lindenbrock poseía esta cualidad como muy pocos. Ojalá pronunciar en voz baja vocablos técnicos de la ciencia geológica. Oíale pronunciar en voz baja vocablos técnicos de la ciencia geológica, y yo, como los comprendía, me interesaba, a mi pesar, en aquel estudio supremo. Granito eruptivo, decía, nos hallamos aún en la época primitiva, pero subimos, quién sabe, seguía esperando, palpaba con la mano la pared vertical, y algunos instantes después volvía a murmurar, he aquí los neis, he aquí los micasquistos, perfectamente. Luego vendrán los terrenos de transición, y entonces, ¿qué quería decir el profesor? ¿Podía acaso medir el grueso de la corteza terrestre suspendida sobre nuestra cabeza? ¿Poseía algún medio de hacer semejante cálculo? No, ninguna apreciación podía sustituir al manómetro de que se carecía. La temperatura seguía en progresivo aumento y estaba bañado en sudor en medio de una atmósfera abrasadora, que no podía comparar más que con el calor que despiden los hornos de una fundición en el acto de derretirse los metales. Poco a poco, Hans, mi tío y yo tuvimos que ir quitando la ropa que llevábamos, porque la prenda más ligera de vestir nos desazonaba y hasta nos atormentaba. Es decir, que subimos a un fuego candente, exclamé yo en un momento en que tomaba el calor mayores proporciones. No, respondió mi tío, es imposible, imposible. Sin embargo, dije aplicando la mano a la pared, este muro abrasa. En el momento de pronunciar estas palabras, mi mano rozó involuntariamente con la superficie del agua y tuve que apartarla al momento. El agua quema, exclamé. La contestación del profesor fue un ademán colérico. Entonces se apoderó de mi corazón un invencible terror del que no volví a verme libre. Presentía una catástrofe próxima, y una catástrofe tal que la más audaz imaginación retrocediera ante ella. Una idea que en un principio incierta, vaga, tomaba en mi mente el carácter de una certeza incontestable. La rechazaba, pero ella volvía obstinadamente al asalto. No me atreví a formularla. Sin embargo, determinaron mi convicción algunas observaciones involuntarias. A la dudosa luz de la antorcha, noté movimientos desordenados en las capas graníticas. Iba evidentemente a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaría su papel, y además aquel calor excesivo, aquella agua hirviendo. Quise observar la brújula. La brújula estaba loca.
Capítulo 42. Sí, la brújula estaba loca. La aguja saltaba de un polo a otro con bruscas sacudidas. Recorría todos los puntos del cuadrante y daba vueltas como si estuviese poseída de un vértigo. Ya sabía yo que, según la teoría más aceptada, la corteza mineral del globo no se halla jamás en un estado de reposo absoluto. Las modificaciones producidas por la descomposición de las materias internas, la agitación procedente de las grandes corrientes líquidas y la acción del magnetismo tienden a transformarla instantáneamente, aun en los casos en que los seres diseminados por su superficie no sospechen su agitación. Aquel fenómeno por sí solo no me hubiera azorado, o por lo menos no me hubiera hecho concebir una idea terrible. Pero había otros hechos, ciertas circunstancias sui generis, que no me permitían equivocarme por más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una intensidad espantosa. Yo no podía compararlas más que al ruido que producían millares de carros arrastrados por un empedrado desigual y hueco. Se oía un trueno nunca interrumpido. La brújula, enloquecida, sacudida por los fenómenos eléctricos, me confirmaban, en mi opinión, la corteza mineral tendía a romperse, las moles graníticas se requebrajaban, la abertura se iba cegando, el hueco se llenaba, y nosotros, pobres átomos, estábamos próximos a ser estrujados por la más espantosa de las presiones. Tío, tío, exclamé yo, estamos perdidos. ¿A qué viene tu terror?, me preguntó el profesor con una calma sorprendente. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo?, me preguntáis. Observad estas paredes que se mueven, este granito que se descoyunta, este calor que abrasa, esta agua que hierve, estos vapores que se condensan. Observad todos los indicios de un terremoto. Mi tío meneó la cabeza con indiferencia. ¿Un terremoto? Sí. Creo, muchacho, que te equivocas. ¿Cómo? ¿No reconocéis los síntomas precursores? ¿De qué? ¿De un terremoto? No, algo mejor. ¿Qué quieres decir? Una erupción, Axel. ¿Una erupción?, exclamé yo. ¿Estamos dentro de la chimenea de un volcán en actividad? Tal creo, respondió el profesor sonriéndose, y es lo mejor que puede sucedernos. ¿Lo mejor? ¿Se habría vuelto loco mi tío? ¿Qué significaban sus palabras? ¿Cómo explicar su serenidad y su sonrisa? ¿Cómo?, exclamé. Estamos envueltos en una erupción. La fatalidad nos ha colocado en el camino de las lavas candentes, de las rocas de fuego, de las aguas hirvientes, de todas las materias eruptivas. Vamos a ser rechazados, expelidos, arrojados, vomitados, expectorados, echados al aire en medio de un remolino de piedras, de un torbellino de llamas, de una lluvia de cenizas y escorias. ¿Y eso es lo mejor que puede sucedernos? Sí, respondió el profesor, mirándome por encima de sus gafas. Es lo mejor, porque es lo único que puede volvernos a la superficie de la tierra. Cuántas ideas se cruzaron en mi cerebro. Mi tío tenía razón, mucha razón, y nunca me había parecido tan audaz ni tan convencido como en aquel momento en que esperaba y pesaba con calma las contingencias de una erupción. Seguíamos subiendo. No cesó en toda la noche el movimiento ascendente. El ruido fue haciéndose cada vez más atronador. Yo estaba casi sofocado. Creía llegado mi último instante, y sin embargo, la imaginación es tan extraña que me entregaba reflexiones verdaderamente pueriles, pero yo estaba subordinado a mis pensamientos,
no los dominaba. Era evidente que nos empujaba un impulso eruptivo. Debajo de la Almadía había aguas hirvientes y debajo de estas aguas una pasta de lava, un conjunto de rocas que al llegar a la cima del cráter se habían de desparramar en todas direcciones. Nos hallábamos, pues, en la chimenea de un volcán. Acerca del particular no cabía duda, pero no en la chimenea del Nefelés, volcán apagado, sino en la chimenea de un volcán activo, de un volcán en erupción. Y yo me preguntaba qué volcán podía ser aquel, y en qué parte del mundo nos lanzaría. No podía ser más que en las regiones septentrionales. Acerca del particular, la brújula, antes de haberse desorientado, no se desmintió nunca. Desde el cabo Sakunusen habíamos sido directamente arrastrados al norte durante centenares de leguas. Habíamos vuelto a colocarnos debajo de Islandia. Debíamos ser arrojados por el cráter del Hekla o por alguno de los 7 montes ignívoros de la isla. En un radio de 500 leguas al oeste no había bajo aquel paralelo más que los volcanes mal conocidos de la costa noroeste de América. Al oeste, bajo los 80 grados de latitud, no se conocía más que el Es, en la isla de Juan Mayen, no lejos de Pisber. Cráteres no faltaban, habiéndonos entre ellos capaces de vomitar ejércitos enteros, pero lo que yo pretendía adivinar era cuál nos arrojaría a nosotros. Al amanecer, el movimiento de ascensión se aceleró horriblemente. Si a medida que nos acercábamos a la superficie del globo, el calor, en lugar de disminuir, aumentaba, debíase a que era enteramente local y procedía de una influencia volcánica. Nuestro género de locomoción no podía dejar de disipar todas las dudas. Una fuerza enorme, una fuerza de muchos centenares de atmósferas producidas por los vapores acumulados en las entrañas de la Tierra, nos empujaba irresistiblemente, pero a qué innumerables peligros nos exponía. Reflejos amarillentos penetraron en la galería vertical, que se ensanchaba más y más. A derecha e izquierda distinguía corredores profundos semejantes a túneles inmensos, de los cuales salían densos vapores, y lenguas de llamas chisporroteando lamían sus fantásticas paredes. «Mirad, tío, mirad», exclamé. «¿Y qué? Son llamas sulfurosas. Nada hay más natural en una erupción. Y si nos envuelven, no nos envolverán. Y si nos sofocan, no nos sofocarán. La galería se ensancha y en caso necesario abandonaremos la Almadía y nos guareceremos en alguna quebraja. Y el agua ascendente, ya no hay agua, Axel, no hay más que una pasta fluida que nos sube con ella a la boca del cráter. La columna líquida, que había efectivamente había desaparecido y sido reemplazada por materias eruptivas bastante densas, aunque derretidas. La Almadía se balanceaba en un oleaje de lavas. La temperatura era insoportable y un termómetro expuesto a aquella atmósfera hubiera marcado más de 70 grados. Yo estaba bañado en un mar de sudor y todos irremisiblemente nos hubiéramos ahogado sin la rapidez de la ascensión. Sin embargo, el profesor no insistió en el propósito de abandonar la Almadía. Hizo perfectamente. Aquellas tablas toscas y mal unidas ofrecían una superficie sólida,
un punto de apoyo que nos hubiera faltado en cualquier otra parte. A eso de las 8 de la mañana sobrevino un nuevo incidente. Cesó de repente el movimiento ascensorial y la Almadía se quedó absolutamente inmóvil. ¿Qué ocurre?, pregunté, causándome aquella detención repentina el efecto de un choque. Un alto, respondió mi tío. ¿Ha concluido la erupción? Espero que no. Me levanté y miré alrededor, aunque en vano. Tal vez la Almadía, detenida por una roca saliente, oponía una resistencia momentánea a la acción eruptiva, en cuyo caso fuerza en liberarla cuanto antes del obstáculo. Pero no había obstáculo ninguno. Las columnas de cenizas, de escoria y de piedras habían también dejado de subir. ¿Se habrá detenido la erupción?, pregunté. Ah, dijo mi tío entre dientes, tranquilízate, muchacho. Este momento de calma será pasajero. 5 minutos hace que no nos movemos, pero no tardaremos en ascender nuevamente hacia el orificio del cráter. El profesor, mientras hablaba, consultaba incesantemente su cronómetro y tenía tal vez razón en sus pronósticos. Volvió la Almadía a subir rápida y desordenadamente por espacio de 2 minutos y se detuvo de nuevo. Bueno, dijo mi tío mirando la hora, dentro de 10 minutos nos pondremos otra vez en marcha. 10 minutos, sí, nos hallamos en un volcán cuya erupción es intermitente. Nos deja respirar mientras él respira. Así era de verdad. Después de otra detención de 10 minutos, fuimos de nuevo empujados ascensionalmente, con la mayor rapidez. Necesidad teníamos de agarrarnos con mucha energía para que la fuerza impulsiva no nos arrojara de la Almadía. Cesó otra vez el impulso. He reflexionado después sobre tan singular fenómeno, sin podérmelo explicar satisfactoriamente. Sin embargo, me parece evidente que nosotros no ocupamos la chimenea principal del volcán, sino un conducto accesorio en que experimentábamos un efecto de repercusión. No puedo decir cuántas veces subimos y nos detuvimos. Solo sé que cada vez que se reproducía el movimiento era mayor la fuerza que nos impelía, arrojándonos como un verdadero proyectil. Durante los saltos nos ahogábamos. Durante la ascensión, el aire abrasador nos cortaba el aliento. Pensé un instante en la impresión que experimentaría viéndome súbitamente trasladado a las regiones hiperbóreas, con un frío de 30 grados bajo cero. Mi imaginación divagaba por las llanuras de nieve de las comarcas árticas y esperaba con ansia el momento de tenderme sobre la helada alfombra del polo. Por otra parte, tan repetidas sacudidas llegaron a trastornar mi cabeza, y más de una vez, sin los vigorosos brazos de Hans, me hubiera roto el cráneo contra los muros de granito. No conservo, por lo tanto, ningún recuerdo preciso de lo que pasó en las siguientes horas. Solo me queda un sentimiento confuso de detonaciones continuas, de la locomoción de la masa térrea, de un movimiento giratorio que se apoderó de la Almadía, la cual se balanceaba con un oleaje de lavas y en medio de una lluvia de cenizas. Quedó rodeada de ruidosas llamas, activando los fuegos subterráneos, un huracán furioso que parecía producido por un ventilador inmenso. Por última vez se me apareció el semblante de Hans, en un reflejo de incendio, y no me quedó más sensación que el siniestro espanto del que estuviera atado a la boca de un cañón en el momento de dispararse el cañonazo y dispersarse sus miembros por los aires.
Capítulo 44. Cuando abrí los ojos, me sentí asido de la cintura por una mano vigorosa del guía, el cual con la otra mano sostenía a mi tío. Yo no tenía ninguna herida grave, sino un quebrantamiento general, como si me hubiesen molido a palos. Me encontré tendido en la vertiente de la montaña, a 2 pasos de una espantosa cima en que podía precipitarme al menor movimiento. Hans me había arrancado de las garras de la muerte mientras estaba rodando por los bordes del cráter. ¿Dónde estamos?, preguntó mi tío, que me pareció estar muy irritado por haber vuelto a la superficie de la tierra. El cazador, que no lo sabía, manifestó su ignorancia encogiéndose de hombros. En Islandia, dije yo. Neg, respondió Hans. ¿Cómo? No, exclamó el profesor. Hans se equivoca, dije yo levantándome. Después de las innumerables sorpresas de aquel viaje, otra nueva nos estaba reservada. Yo esperaba ver un cono cubierto de nieves eternas en medio de los áridos desiertos de las regiones septentrionales, bajo los pálidos rayos de un cielo polar, más allá de las más elevadas latitudes. Y contra todas estas previsiones, mi tío, el irlandés y yo estábamos tendidos en medio de una colina calcinada por el sol que nos devoraba con sus rayos. No quería dar crédito a mis miradas, pero mi cuerpo, que se estaba materialmente asando, disipaba todo. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Afuera! ¡Frida! No quería dar crédito a mis miradas, pero mi cuerpo, que se estaba materialmente asando, disipaba todas mis dudas. Habíamos salido del cráter medio desnudos, y el astro radioso, al que durante 2 meses no habíamos pedido absolutamente nada, se empeñó en ser con nosotros pródigo de luz y de calor, y nos envolvía en una irradiación espléndida. Cuando mis ojos se habituaron a aquellos resplandores de que ya había perdido la costumbre, me valí de ellos para rectificar los errores de mi imaginación. Creía por lo menos hallarme en Sidsberg, y ni a 2 tirones me hacía soltar nadie en esta idea. El profesor fue el primero que tomó la palabra y dijo: en efecto, este paisaje se parece a Islandia como un huevo a una castaña. Y a la isla de Juan Mayén, pregunté yo. Tampoco. ¿No es este un volcán del norte con sus colinas de granito y su turbante de nieve? Sin embargo, mira, Axel, mira. Encima de nuestras cabezas, a una distancia de 500 pies, se abría el cráter de un volcán por el cual cada cuarto de hora se escapaba con espantoso estrépito una alta columna de llamas mezcladas con piedra pómex, lavas y cenizas. Percibía las convulsiones de la montaña, que respiraba a la manera de las ballenas y arrojaba de vez en cuando fuego y aire por sus enormes respiráculos. Debajo, torrentes de materias eruptivas se extendían por una pendiente bastante rápida, a una profundidad de 700 a 800 pies, lo que no llegaba a dar al volcán una altura total de 300 toesas. Su base desaparecía en un bosque de árboles verdes, entre los cuales distinguí olivos, higueras y viñas cargadas de racimos colorados. Fuerza era convenir en que aquel no era el aspecto de las regiones árticas. Cuando la vista traspasaba aquel verde recinto, se perdía rápidamente en las aguas de un mar admirable,
o de un lago pintoresco que hacían de aquella tierra encantadora una isla que no tenía de ancho más que unas cuantas leguas. Por la parte de levante se descubría una rada, precedida de cierto número de casas, en la cual el suave impulso de las azuladas olas se mecían algunos bosques de una forma particular. Más allá se destacaban de la líquida llanura grupos de islotes tan numerosos que parecían un inmenso hormiguero. Hacia poniente, lejanas costas terminaban el horizonte, perfilándose algunas montañas azules de una conformación armoniosa, y en otras, más en lontananza, descollaba un cono prodigiosamente elevado, en cuyo vértice se agitaba un penacho de humo. Hacia el lado norte centellaban, reflejando los rayos solares, una inmensa extensión de agua, en que aparecían a trechos algunas arboledas o algunas velas hinchadas por el viento. Lo que aquel espectáculo tenía para nosotros de improviso centuplicaba sus encantos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?, murmuré. Hans cerraba los ojos con indiferencia, y mi tío abría los suyos como embobado. Cualquiera que sea esta montaña, dijo al fin, hace en ella un poco de calor. Las explosiones se suceden y no me haría maldita la gracia haber salido de una erupción para que me descalabrase un peñasco. Bajemos y sabremos a qué atenernos. Además, me estoy muriendo de hambre y de sed. Decididamente no era el profesor un hombre apasionado de la vida contemplativa, pero yo, de muy mala gana, olvidando la necesidad y las fatigas, hubiera permanecido largas horas en aquel sitio, si no hubiese tenido que seguir a mis compañeros. El talud del volcán presentaba muy rápidas pendientes. Nos deslizábamos por barrancos de cenizas, evitando cuidadosamente los arroyos de lava que se desenvolvían como serpientes de fuego. Mientras bajábamos, yo daba rienda suelta a mi lengua, pues necesitaba hablar mucho para dar a mi imaginación demasiada llena algún desahogo. Estamos en Asia, exclamaba, en las costas de la India, en las islas Malayas, en plena Oceanía. Hemos atravesado la mitad del globo y salimos por los antípodos de Europa. Pero la brújula, respondió mi tío. Sí, la brújula, decía yo, sin saber qué decir. A dar crédito a lo que ella dice, nos hemos dirigido constantemente al norte. Ha mentido, pues, mentido, a no ser que este sea el polo norte. El polo, no, pero el hecho era inexplicable, y todos los esfuerzos de mi imaginación eran inútiles. Mi tío, medio desnudo, volvía a ser el terrible profesor de mineralogía. Entre tanto, nos aproximábamos a la amena falda de la montaña. El hambre y la sed me atormentaban a un mismo tiempo. Afortunadamente, después de 2 horas de marcha, se ofreció a nuestra disposición una campiña encantadora, enteramente cubierta de olivos, granados y viñas que, al parecer, pertenecían a todo el mundo. Por otra parte, en el estado de desnudez y abandono en que nos hallábamos, no podíamos andarnos con escrúpulos de monja. Con qué placer saboreábamos aquellos deliciosos frutos, aquellas jugosas y embriagadoras uvas. No lejos, en la verde alfombra que formaba la hierba, a la apacible sombra de los frondosos árboles, descubrimos un manantial de agua fresca y cristalina, en que sumergimos
voluptuosamente nuestros rostros y nuestras manos. Y mientras así nos abandonábamos a todas las delicias del reposo, un chiquillo apareció entre dos grupos de olivos. ¡Ah!, exclamé yo, un habitante de esta tierra. Era el chiquillo una especie de zagalillo, vestido muy miserablemente, bastante enfermizo, y que pareció asustarse mucho al vernos, lo que nada tiene de particular, pues no siendo aquel un país de malhechores, no era para tranquilizar a nadie nuestras barbas incultas y nuestros insuficientes trajes. En el momento de ir a tomar el chiquillo las de Villadiego, Hans corrió tras él y lo trajo a pesar de sus chillidos y pataleos. Mi tío hizo lo posible para tranquilizar al rapaz y le dijo en buen alemán: ¿cómo se llama esta montaña, mocito? El muchacho no respondió. Bueno, dijo mi tío, no estamos en Alemania. Y repitió la misma pregunta en inglés. Tampoco obtuvo contestación. A mí me devoraba la impaciencia. Si será mudo, exclamó el profesor, el cual, muy orgulloso de su poliglotismo, recurrió al francés. El rapazuelo no despegó los labios. Probemos el italiano, repuso mi tío. Dove non siamo. El mismo silencio. Parece tonto, exclamó mi tío, a quien empezaba a subírsele el humo a las narices, y tiró al chico de las orejas. Vamos a ver si hablas. Come sinoma apuesta illo. Stromboli, respondió el pastorcillo, echando a correr al momento por entre los olivos y no parando hasta que ganó el llano. Lo dejamos ir y no volvimos a acordarnos de él. El Stromboli, qué efecto produjo en mi imaginación esa inesperada palabra. Estábamos en pleno Mediterráneo, en medio del archipiélago eólico de mitológica memoria, en la antigua Estrongilos, en aquella isla del mar Egeo, en que Eolo tenía encadenados en el antro los vientos y las tempestades, y aquellas montañas azules cuyas graciosas lomas se perfilaban hacia levante eran las montañas de Calabria, y aquel volcán que se levantaba en el horizonte del sur era el Etna, el mismo Etna. Stromboli, repetía yo, Stromboli. Mi tío me acompañaba con sus ademanes y sus palabras. Parecía que estábamos cantando a dúo. ¡Ah! ¡Qué viaje! ¡Qué maravilloso viaje! Entrar por un volcán y salir por otro, y estar situado a más de 1200 leguas del Nefels, de aquel árido país de Islandia situado en los confines del mundo. Los azares de la expedición nos habían transportado al seno de las más armoniosas comarcas de la tierra. Habíamos abandonado la región de las nieves eternas por las del verdor infinito, y dejando encima de nuestras cabezas la cenicienta niebla de las zonas heladas para contemplar luego extasiados el azulado cielo de Sicilia. Después de una deliciosa comida compuesta de frutas y agua fresca, nos pusimos en marcha, dirigiéndonos al puerto de Stromboli. No nos pareció prudente decir de qué manera habíamos llegado a la isla. El carácter supersticioso de los italianos nos hubiera representado como demonios vomitados por el infierno, y por consiguiente nos resignamos a pasar por humildes náufragos, lo que era menos glorioso, pero más seguro. Mientras íbamos andando, mi tío murmuraba: pero la brújula que señalaba al norte.
¿Cómo se explica esta anomalía? Lo mejor, dije yo, con el mayor desdén, es no explicarla. No explicarla. Un profesor del Johnnium que no encuentra la razón de un fenómeno cósmico, qué vergüenza. Hablando así, mi tío, medio desnudo, con la bolsa de cuero alrededor de la cintura y poniéndose las gafas, volvía a ser el terrible profesor de mineralogía. Una hora después de salir de los olivares, llegamos al puerto de San Vicenzo, donde Hans reclamó el salario de su tercera semana, que le fue entregado con los más expresivos apretones de manos. En aquel instante, si bien no participó de nuestra conmoción, harto natural, se manifestó más expansivo de lo que tenía por costumbre. Con los pulpejos de sus dedos tocó ligeramente nuestras manos y se sonrió. Capítulo 45. He aquí la conclusión de una narración que pondrán en cuarentena hasta los que no suelen asombrarse de nada. Pero yo estoy de antemano puesto en guardia contra la incredulidad de los hombres. Los pescadores de Stromboli nos recibieron con las consideraciones debidas a unos náufragos. Nos facilitaron vestidos y víveres, y el 31 de agosto, después de haber estado esperando 48 horas, un pequeño peronare nos condujo a Mesina, donde algunos días de descanso bastaron para reponernos de nuestras fatigas. El viernes 4 de septiembre pasamos a bordo del Volturno, uno de los vapores correos de las mensajerías imperiales de Francia, y 3 días después desembarcamos en Marsella, sin más preocupación ni quebraderos de cabeza que el recuerdo de la mala pasada que acababa de jugarnos la maldita brújula. Aquel hecho inexplicable me tenía verdaderamente trastornado. El 9 de septiembre, al anochecer, llegamos a Hamburgo. Renuncio a describir el asombro de Marta y la alegría de Graubén. Ahora que ya eres un héroe, Axel, me dijo mi adorada prometida, no tendrás necesidad de volverte a separar de mí. La miré. Ella lloraba sonriéndose. No hay necesidad de decir que el regreso del profesor Lindenbrook causó gran sensación en Hamburgo. Por indiscreción de Marta, se había propagado en todas partes la noticia de su viaje al centro de la Tierra. Nadie creyó en semejante proyecto, ni aún después de haberlo realizado. Sin embargo, la presencia de Hans y varios informes llegados de Islandia modificaron poco a poco la opinión pública. Entonces mi tío pasó a ser un gran hombre y yo el sobrino de un gran hombre, lo que ya es algo. Hamburgo dio una fiesta en honor nuestro. Se celebró en Johanneum una sesión pública en la que el profesor narró circunstanciadamente su expedición, sin omitir más que los hechos relativos a la brújula. En aquel mismo día depositó en los archivos de la ciudad el documento de Scan-Nusem y expresó el vivo sentimiento que le causaba el que las circunstancias más fuertes que su voluntad no le hubieran permitido seguir hasta el centro de la tierra las huellas del viajero irlandés. Fue modesto en su gloria, y su modestia
aumentó su reputación. Tanta honra había necesariamente de suscitarle envidiosos. Los tuvo, y como sus teorías, apoyadas en hechos ciertos, contradecían los sistemas de la ciencia respecto del fuego central, sostuvo verbalmente y por escrito notables polémicas con los sabios de todos los países. Mas yo no puedo admitir su teoría del enfriamiento. No obstante, todo lo que he visto, creo y seguiré creyendo mientras viva en el calor central, pero confieso que ciertas circunstancias aún mal definidas pueden modificarse esta ley bajo la acción de algunos fenómenos naturales. En el momento de controvertirse estas cuestiones, mi tío experimentó un verdadero sentimiento. Hans, a pesar de sus instancias, había salido de Hamburgo. El hombre a quien tanto debíamos no quiso siquiera que le pagásemos nuestra deuda de gratitud, obligándole la nostalgia a regresar a Islandia. Farval, dijo un día, y sin más palabras de despedida partió para Reykjavik, donde llegó sin novedad. Profesábamos un singular afecto a nuestro imperturbable cazador, de Eiders. No por hallarse ausente le olvidarán jamás aquellos a quienes ha salvado la vida, y muy poco he de poder o no moriré sin haberle visitado. Añadiré, para concluir, que este viaje al centro de la Tierra causó en el mundo una sensación enorme. Se imprimió y se tradujo en todas partes. Los periódicos más acreditados insertaron sus principales episodios, y estos fueron comentados, discutidos, atacados, sostenidos con igual convicción en el campo de los creyentes y de los incrédulos. Cosa rara, mi tío gozaba en vida de toda la gloria que había adquirido, y hasta hubo un tal Barnum que le propuso exhibirlo a un precio muy elevado en los Estados Unidos. Pero un gran desazón, un verdadero tormento se mezclaba con tanta gloria. Había un hecho que permanecía inexplicable, el de la brújula, y para un sabio un fenómeno semejante, al cual no se encuentra explicación, se convierte en un suplicio de la inteligencia. Pues bien, el cielo reservaba a mi tío una felicidad completa. Un día, arreglando en su gabinete su colección de minerales, hallé la famosa brújula y se me antojó observarla. 6 meses hacía que estaba ahí en un rincón, sin saber los malos ratos que ocasionaba. ¿Cuál fue de pronto mi asombro? Lancé un grito. El profesor acudió. ¿Qué ocurre?, preguntó. Esta brújula, ¿qué? Su aguja indica al sur y no al norte. ¿Qué dices? Mirad, estos polos están trocados. Trocados. Mi tío miró, comparó y dio un salto que conmovió toda la casa. ¿Qué rayo de luz descendía a la vez a su mente y a la mía? Es decir, exclamó apenas pudo hacerse uso de las palabras, es decir, que desde nuestra llegada al cabo Sakunusem, la aguja de esta condenada brújula marcaba al sur en lugar del norte. Evidentemente, nuestro error se explica, pues, naturalmente. Pero, ¿qué fenómeno ha podido producir esta inversión de los polos? La cosa no puede ser más sencilla. Explícate, muchacho. En el mar de Lindenbrock, durante la tempestad, aquel disco de fuego que imantó todo el hierro de la Almadía desorientó la brújula. ¡Ah!, exclamó el profesor, soltando una carcajada. No ha habido en todo ello más que
una chanza de la electricidad. Desde aquel día, mi tío fue el más feliz de los sabios y yo el más feliz de los hombres, porque mi hermosa virlandesa, abdicando su posición de pupila, ocupó un puesto en la casa de la Konigstrasse en su doble cualidad de sobrina y esposa. Inútil es añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro corresponsal de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas en las 5 partes del mundo. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.